En 100 años, nadie de nosotros estará aquí. Las casas por las que tanto luchamos, los bienes materiales que valoramos hoy, y los recuerdos que atesoramos, habrán desaparecido o se habrán perdido en el tiempo. ¿Cuántos de nosotros conocemos realmente a nuestros ancestros más allá de 2 o 3 generaciones? Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Por qué dedicamos tanto esfuerzo a obtener cosas materiales que inevitablemente quedarán en manos de extraños? ¿Qué sentido tiene la carrera interminable por tener más si al final todo desaparecerá? Es una verdad incómoda, pero a la vez liberadora. Nos recuerda que la vida, en su esencia, no se trata de acumular. No se trata del éxito material o de las metas que parecen definirnos en el corto plazo. Al contrario, es un llamado a replantearnos qué estamos haciendo con el tiempo que nos queda. ¿Estamos realmente viviendo, o solo estamos existiendo mientras perseguimos lo efímero? El tiempo es implacable. Lo que hoy parece urgente o vital, mañana no será más que un recuerdo borroso, si es que llega a ser recordado. Quizás es hora de preguntarnos, ¿estamos gastando nuestra energía en lo que realmente importa? ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo en crear momentos significativos con nuestros seres queridos, o seguimos atrapados en el deseo insaciable de obtener más y poseer más? A medida que avanzamos por la vida, es esencial detenernos a reflexionar sobre cómo queremos ser recordados. Porque, aunque nuestro nombre no sobreviva al paso de las generaciones, los momentos, los gestos, las emociones que compartimos con los demás, esas pequeñas huellas que dejamos, son lo que verdaderamente trasciende. Al final, no se trata de cuánto tenemos, sino de cuánto vivimos, de cuántos abrazos dimos y cuántas risas compartimos. Esas son las cosas que, aunque efímeras, tienen el poder de impactar para siempre. Es natural que como seres humanos busquemos el control en nuestras vidas. Queremos sentir que estamos a cargo, que nuestras decisiones nos llevarán al lugar donde creemos que seremos felices. Sin embargo, a menudo nos encontramos luchando contra la corriente, persiguiendo lo que pensamos que nos hará sentir realizados: más dinero, más reconocimiento, más posesiones. Y cuando no logramos obtenerlo, llega el sufrimiento. Pero aquí es donde nos equivocamos. El sufrimiento, aunque inevitable, no es necesariamente un castigo ni una señal de que hemos fallado. Al igual que las tormentas, el sufrimiento es una parte natural de la vida, algo que nos visita sin que lo busquemos. Y es que, el valor de esas tormentas reside en cómo elegimos enfrentarlas. Muchas veces, en lugar de resistirnos o sentirnos víctimas de las circunstancias, podemos ver el sufrimiento como una oportunidad para crecer, para entendernos mejor a nosotros mismos. El sufrimiento, como cualquier otra experiencia en la vida, debe ser digerido adecuadamente. Si nos aferramos a él, si lo dejamos enquistarse dentro de nosotros, lo transformamos en algo tóxico, en resentimiento. Y cuando el resentimiento se apodera de nosotros, todo a nuestro alrededor comienza a oscurecerse. De repente, lo que antes eran pequeñas dificultades se convierten en montañas imposibles de escalar. La vida misma se vuelve una batalla constante. Pero, ¿qué pasaría si decidimos ver el sufrimiento desde otra perspectiva? Aceptar el sufrimiento no es lo mismo que resignarse. Es entender que forma parte de nuestro viaje y que, aunque no podemos evitarlo por completo, sí podemos decidir qué hacer con él. ¿Nos dejará derrotados o nos permitirá crecer? Porque si lo digerimos bien, como el alimento, puede nutrirnos, hacernos más fuertes. A lo largo de la vida, muchos buscan huir del sufrimiento. Creen que evitarlo les permitirá alcanzar una felicidad duradera. Pero la verdad es que, al rehuirlo, solo se intensifica. Como dice el proverbio, lo que resistes, persiste. El truco no está en huir, sino en aprender a vivir con él, sin que nos consuma, porque al final, el sufrimiento no es el enemigo. Es una prueba, un recordatorio de que estamos vivos, de que somos capaces de soportar más de lo que imaginamos y de que incluso en los momentos más oscuros hay una luz que puede guiarnos si estamos dispuestos a verla. Es importante recordar que, como la tormenta que eventualmente se disipa,
el sufrimiento también pasa. Lo que queda después es lo que realmente importa, la forma en que hemos elegido enfrentarlo y lo que hemos aprendido de esa experiencia. Es a través del dolor que encontramos claridad y es a través de la adversidad que descubrimos nuestra verdadera fuerza. De hecho, el sufrimiento puede convertirse en un maestro invaluable, siempre y cuando lo dejemos ser. Y así, en lugar de temerle, podemos empezar a verlo como un compañero de viaje, uno que nos ayuda a avanzar hacia una vida más plena y significativa. El sufrimiento, cuando se experimenta de manera consciente y con una actitud de aprendizaje, puede convertirse en uno de los mayores catalizadores para el crecimiento personal. Si pensamos en la vida como una serie de pruebas y experiencias, entonces cada desafío doloroso que enfrentamos nos ofrece una oportunidad para evolucionar, para aprender algo que, de otra forma, no habríamos comprendido. La clave está en no resistir el sufrimiento, sino aceptarlo como parte de nuestra experiencia. Cuando evitamos el dolor o lo ignoramos, lo que hacemos es acumularlo, dejando que se enquiste en nuestro ser, transformándose en resentimiento o en una herida abierta que seguimos cargando a lo largo del tiempo. En cambio, al abrazar el sufrimiento y enfrentarlo con valentía, nos permitimos digerirlo, procesarlo y transformarlo en algo que nos fortalezca. Esta capacidad de transformación es lo que define nuestro crecimiento. La vida no siempre será cómoda ni fácil, pero es en esos momentos difíciles donde realmente encontramos nuestra fuerza interior. Es durante las tormentas donde descubrimos de qué estamos hechos, y cuando la tormenta pasa, emerge una versión más fuerte, más resiliente de nosotros mismos. Aquellos que logran atravesar las dificultades con una mente abierta al aprendizaje salen del otro lado con una comprensión más profunda de la vida y de sí mismos. Sin embargo, este proceso no es automático. Para que el sufrimiento nos haga crecer, debemos cambiar nuestra perspectiva y dejar de verlo como algo que nos detiene o nos daña, y en lugar de eso, verlo como una etapa necesaria de nuestro desarrollo. La vida no nos lanza desafíos porque quiera vernos fracasar, esos desafíos son lecciones que necesitamos aprender para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Es importante recordar que el sufrimiento también es temporal. Como todo en la vida, las emociones negativas, el dolor y las dificultades pasan. Pero lo que queda en nosotros después de esa experiencia es lo que marca la diferencia. El crecimiento que obtenemos es permanente y cada vez que superamos una adversidad, nos acercamos un poco más a la versión más elevada de nosotros mismos. Este crecimiento solo es posible cuando no nos aferramos al sufrimiento, cuando aprendemos a digerirlo como el alimento para el alma que es. La diferencia entre estancarse en el dolor o transformarlo en crecimiento personal está en cómo elegimos abordarlo. Si lo enfrentamos con aceptación y conciencia, el sufrimiento se convierte en nuestro aliado. Para trascender el sufrimiento y convertirlo en una fuente de sabiduría y fortaleza, el primer paso es la aceptación. La mayoría de las personas tienden a resistirse al dolor, a evitarlo o a negarlo, pero el sufrimiento es una parte inevitable de la vida. Intentar escapar de él solo nos lleva a un ciclo de frustración y miedo. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de huir y decidimos enfrentarlo con valentía. Aceptar el sufrimiento no significa resignarse o conformarse con el dolor. En cambio, se trata de reconocer su presencia y comprender que es pasajero. El dolor, como cualquier otra experiencia, tiene un principio y un fin. Al aceptar su transitoriedad, nos liberamos de la desesperación que puede surgir al pensar que nunca se acabará. Sabemos que cada etapa difícil de la vida es temporal y que detrás de cada tormenta siempre viene la calma. Una vez que aceptamos el dolor, el siguiente paso es aprender de él. Como mencionamos anteriormente, el sufrimiento nos ofrece una oportunidad única para crecer y conocernos mejor. Cada situación difícil lleva consigo una lección, algo que debemos entender para avanzar. En lugar de ver el sufrimiento como una barrera, debemos verlo como un maestro que nos está mostrando aquello que necesitamos mejorar o transformar en nuestra vida. Parte de trascender el dolor también implica ser conscientes de nuestras emociones y pensamientos durante esos momentos de dificultad. A menudo,
Cuando estamos atrapados en el sufrimiento, nuestros pensamientos negativos tienden a dominar nuestra mente, creando una espiral descendente. Es crucial romper este ciclo tomando control de nuestra mentalidad y eligiendo conscientemente pensamientos que nos fortalezcan en lugar de debilitarnos. La forma en que pensamos sobre el dolor define la experiencia que tendremos de él. Además, es vital rodearnos de apoyo durante los momentos difíciles. Aunque el crecimiento interior es un proceso personal, no tenemos que enfrentarlo solos. Compartir nuestras experiencias, pedir ayuda y buscar consuelo en las personas que nos rodean puede ser un bálsamo para las heridas emocionales. La conexión humana tiene un poder curativo inmenso, y a menudo es en esos momentos de vulnerabilidad compartida donde encontramos la fortaleza para seguir adelante. Finalmente, para trascender el dolor, debemos desarrollar una actitud de gratitud. Aunque puede parecer contradictorio, incluso en los momentos más oscuros hay algo por lo que estar agradecido. La gratitud no solo nos permite ver el lado positivo de las situaciones, sino que también cambia nuestra perspectiva sobre la vida. Nos recuerda que, aunque estemos enfrentando desafíos, siempre hay algo que nos sostiene y nos da motivos para seguir. Trascender el dolor es un proceso continuo de aceptación, aprendizaje y crecimiento. Cada vez que superamos una dificultad, nos acercamos un poco más a la versión más plena y auténtica de nosotros mismos. Ahora, es momento de reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido y cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria. A lo largo de este recorrido, hemos explorado la fragilidad de la vida, la inevitable llegada del sufrimiento y, sobre todo, el poder transformador que tiene sobre nosotros. Al final del día, el verdadero reto no es escapar del dolor, sino enfrentarlo, aceptarlo y aprender de él. Vivir plenamente no significa evitar los momentos difíciles, sino integrarlos como parte esencial de nuestra experiencia humana. La vida está hecha de pequeñas decisiones, de momentos que podemos aprovechar para crecer, para conectar con los demás y para disfrutar de las cosas que realmente importan. Es un recordatorio de que, en lugar de obsesionarnos con acumular logros o bienes materiales que se desvanecerán con el tiempo, deberíamos centrarnos en el presente, en las relaciones que cultivamos y en el legado de bondad que dejamos atrás. La clave para una vida plena está en aceptar que, aunque todo es temporal, tenemos el poder de hacer que cada momento cuente. Al aprender a trascender el sufrimiento, descubrimos que lo más importante no es cuánto tenemos, sino cómo elegimos vivir. El dolor es inevitable, pero también lo es la capacidad de sanación y crecimiento que llevamos dentro. Cada desafío es una oportunidad para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, y cada pequeña acción que tomamos hoy puede definir el curso de nuestro futuro. Así que, cuando la vida te presente dificultades, recuerda que tienes la opción de transformar el dolor en sabiduría. Elige vivir con gratitud, con intención y, sobre todo, con la conciencia de que cada instante es valioso. Si este mensaje resuenó contigo, no olvides darle me gusta, suscribirte, activar las notificaciones y dejar tus comentarios. Nos encantaría saber qué piensas y cómo te ha ayudado este video.